Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Trend Topic. Es absurdo pensar que sabía hacia dónde, que todo obedece a causas precisas, a un sendero definido, a un horizonte puntual. Nunca lo supe. Todo fue llegando después, como un mar que te devuelve a la orilla, una resaca, un menos mal. Y claro que sé que tuve suerte, que podría haber sido de otro modo, que todas las veces que lancé la moneda fue porque antes que nada tenía una moneda. Pero eso no es el cosmos, ni la norma, ni siquiera una verdad. Mi camino es el de muchos, pero no el de todos. Pude entrar. Conocí a alguien, que conocía a alguien, me dejaron pasar. Callé cuando otros hablaron, o salté justo cuando había que saltar. Pero mi mundo no es el mundo. Y si no soy parte de los rotos, fue por suerte, no por voluntad. No hay mérito acá. Todo llegó después, y para que haya después, alguien tiene que asegurarte el antes. Sí, nunca supe hacia dónde, pero siempre tuve con quién. Esa es acaso toda mi suerte, esa es acaso toda mi virtud. Moneda. El invitado de hoy, espero que lo conozcas. Matías de Rioja es nuestro invitado de hoy y ya pasó por la casa, solo que pasó por la casa virtual en ese momento. Exactamente. En pandemia, ¿no? En pandemia. Éramos otros, ¿no? Éramos otros. Éramos otros y hoy somos otros. También, ¿no? Digo, es como el barco de Teseo, ¿no? Todo el tiempo estamos pareciendo siendo otros, pero hay algo que permanece, ¿no? En eso que se va moviendo, en esas maderas que vamos cambiando del propio yo. ¿Y quién está siendo ahora Matías de Rioja? Matías de Rioja está siendo un escritor, psicólogo, docente, casi un conurbanense ya, después de 10 años, apropiándose de esta patria maravillosa que es el conurbano, y en esa búsqueda de asumir esa posición de escritura que fue posterior a todas las otras identidades con las que me he nombrado, ¿no? A lo largo de mi vida. Hoy me nombro con un poquito más de tranquilidad como escritor. Y te estás haciendo a la pertenencia del conurbano y también te estás haciendo a la pertenencia de escritor. Sí, hay un movimiento ahí de ese centro y periferia que se juega en todos los ámbitos, ¿no? Desde lo geográfico, desde lo identitario, de lo político, digo, hay algo ahí, sí, digo, instalarme en el conurbano, que fue medio azaroso, como todo, por eso moneda, ¿no? Digamos, pues el azar también me fue llevando para allá. Bueno, también me permitió un ir y venir con algunos lugares donde la escritura circulaba, y los amigos y las amigas del ecosistema del libro de pronto también me alojaron y me recibieron, y eso me permitió también sentirme parte de una comunidad donde yo a partir de eso también pude empezar a moverme en esa búsqueda con la que me vine de Cipolletti, ¿no? Claro. Y de nombrarme escritor. ¿Y qué otras cosas te nombraste? ¿Te fuiste nombrando desde tu llegada acá? Primero me nombré como cipoleño durante mucho tiempo, y como el hijo, como el hijo que se va, ¿no? Como esta cosa que nos pasa mucho a los que venimos a Buenos Aires de grandes, sobre todo porque yo vine a los 33, claro. No me vine en la adolescencia como muchos de mis amigos y amigas. Entonces fue como era el cipoleño que estaba en Buenos Aires, el hijo del gallego y de Susana que estaba en Buenos Aires, ¿no? Esa cosa, el psicólogo que se fue a Buenos Aires a ver si con esto de la escritura. Eso fueron diferentes como lugares donde fui pisando, ¿no? Para hacer pie acá. Y después, hasta que se fue armando acá un territorio que me empezó a alojar y fui armando mi trinchera, que terminó siendo en Avellaneda, una cuestión, insisto, media azarosa, pero de la que hoy estoy muy, muy feliz y muy instalado ahí casi
sintiéndome un avellanedense ya de pura cepa. Y escúchame, entre Racing Independiente. Racing. Uy, la puta madre. Es terrible esto, No es sé. terrible. La gente que me cae bien es de Racing. Y eso es terrible. Porque Bueno, soy y apenas Independiente, bueno, para algo pasa. Todos mis editores son de Independiente. Hay toda una cosa ahí que va pasando que digo, bueno, no sé qué pasa. Estamos muy cerca, ¿viste? Es esa cosa de las dos caras de la moneda que estamos ahí, digamos. No existiríamos sin el otro, digamos. Claramente. Como soy un tipo grande, recuerdo algo que no se condice con la realidad actual, ¿no? Yo iba a la cancha cuando, por ejemplo, el hincha de Independiente también iba a la de Racing para ver jugar a Racing, porque tenía jugadores que jugaban bien, y viceversa. Hasta que en algún momento esta cuestión del mercado hizo que tenga que existir una pica para poder sustentar otro tipo de cosas, ¿no? Y cuando uno empieza a mirar eso, también empieza a encontrar como paralelos en lo social, ¿no? Y esos experimentos, esos pequeños experimentos sociales chiquititos, hoy a lo mejor se ven en contextos que a lo mejor son más políticos que otras cosas también. Digo, qué loco esto. ¿Sos de estar atento a esos pequeños síntomas que se van mostrando en lo social? ¿Y esos síntomas los llevas también a tu escritura? Sí, sí. Primero en los síntomas y como para sumar a lo que vos decías, yo vivo a 3 cuadras de la cancha de Racing. Insisto, puro azar, ¿no? Estábamos buscando un departamento por la zona, apareció Dueño Directo hace como 8 años. Bueno, cuando vi, yo cipoleño, no tenía bien las referencias geográficas todavía, veo que el cilindro estaba ahí nomás. Pero bueno, a partir de ahí mi familia empezó a venir a verme con más frecuencia. De pronto les brotó el amor. No, digo, pero sí lo que registro es que cada vez yo empecé a ir a la cancha, voy cada tanto, no muy sigo, pese a que el reproche de los demás es ¿cómo no vas estando ahí nomás? Claro. Tenemos algún amigo en común también que se enoja mucho, Ricardo Cavior, le mandamos un abrazo, que él hace no sé cuánto recorrido hace para ir a la cancha, y yo estoy a 3 cuadras y muchas veces no voy. Pero hay algo de lo por qué no voy. No solo porque no está mi viejo y mis hermanos y esa cosa más familiar. También hay algo que pasa que es con el público local. Y está buenísimo, es la fiesta de lo propio, ¿no? Es entonces todos somos y cantamos contra el otro que no está, ¿no? Entonces es como una cosa, una especie de misa que está buenísima y en un momento decís, che, pero es una fiesta de lo mismo. No es una fiesta compartida, no es una fiesta con la diferencia. Yo quiero una fiesta donde esté el otro también, no donde estemos nosotros nada más. Digo, me parece que esa idea de que la fiesta propia que se instaló porque el otro es peligroso, porque el otro hay que matarlo, porque el otro es un cagón, porque el otro tiene que correr, digamos, esa lógica, si no quiero una fiesta así, ¿viste? Es como casi masturbatoria esa fiesta, digo, o sea, no, quiero algo donde haya un otro ahí con su diferencia y que nos banquemos la convivencia en esa fiesta, que yo te canto y vos me cantás, yo te digo, a vos me sirve, digo, porque si no, ¿quién me responde? No, hablo solo. Qué interesante, digo, esa necesidad de la existencia de un otro, ¿no? Claro. Digo, eso, no todo el mundo se siente cómodo con el otro, ¿no? Entonces, pero el otro siempre te interpela, ¿no? Entonces, en esta cuestión de que el otro te interpela, de que el otro te presenta reflejos que si no, a lo mejor ni siquiera repararíamos, digo, me parece recontra interesante porque si vos estás del otro lado y todavía no lo conoces a Matías como escritor, digo, esto también lo va definiendo como escritor. ¿Sí? Esta cuestión de esta búsqueda de un otro, de que ese otro esté en él, eso es muy interesante. Cuando estabas leyendo el texto con el que abriste Moneda, yo te iba a preguntar, ¿cuándo arrancó cuándo lo empezaste a escribir ese texto? ¿Te acordás? No lo recuerdo con exactitud. Sí recuerdo ya estar acá en Buenos Aires, por eso digo, esto ha sido previo a pandemia, por ahí, cuando el texto se dispara a partir de la pregunta, ¿cómo llegaste hasta acá? Claro. De que, ¿cómo llegaste hasta acá? Y a partir de ahí se dispara, y la verdad que fui llegando medio por azar, porque conocí bueno, lo que dice el texto, ¿no? Claro. De empezar a trabajar con esa idea de cómo llegué hasta acá. Y no llegué, y llegué hasta acá porque había otros. La idea de que yo llegué acá, que el discurso meritocrático, porque yo soy un capo y porque yo tengo, y yo puedo solo y porque, no, mentira, si no hice todo por un montón de gente que me alojó,
me sirvió de medio para, me dijo, che, yo tengo un contacto, ¿qué? Escribíle a fulanito, che, no sé qué, mandarme un manuscrito acá. No, digo, es así, vos lo sabés, el ecosistema funciona así, cualquier ecosistema funciona así. Entonces digo, eso fue un poco cuando ya estaba instalado en Buenos Aires, no fue la primera, digo, los primeros años, ya llevaba 5 o 6 años en Buenos Aires, se dispara este texto que lo incorporo porque justo el libro estaba por entrar a la editorial a su estaba y lo mando ahí. Porque venía en línea con lo que, bueno, con el tono del libro, ¿no? Y hay algo que este año presentó su último libro, Carlos Escliar, ¿no? También un amigo en común. Y el último libro de Carlos Escliar tiene la particularidad que de alguna manera dialoga también con este texto, porque ese trabajo de Carlos está hablando del había una vez, ¿no? Que todas las historias comienzan con había una vez. Y ese había una vez no es un punto inicial porque es un punto de cero. Es un había una vez. Y ese había una vez trae una historia atrás. Y ese había una vez nunca nace de un repollo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo van dialogando también? ¿Cómo entre todos vamos escribiendo de alguna manera esos textos que alguien echó a rodar en algún momento y de a poco le vamos dando forma entre todos, ¿no? Y eso es fantástico. Sí, ya sea un punto seguido, pensé en un punto y aparte... Viene ahí un punto antes. Digo, lo mío es un punto seguido o un punto y aparte. Exactamente. A veces, muchas veces, ya que lo citas al querido Carlos, siento que es un punto y seguido. Porque yo le digo a él que soy un Salieri de Carlos. Digo, somos del grupo Los Salieri de Carlos, le robamos sus poesías a él. Digo, porque fue una influencia muy marcada en mi biografía, te diría. Porque yo a Carlos lo descubro, yo siendo docente en la Universidad del Comahue en Cipolletti, en la carrera de Psicología, en Ética Filosófica. La docente a cargo, Nadia Heredia, trae Y si el otro no estuviera ahí, de Carlos Escliar. Y empezamos a darlo en psicología en 5º año. Y entonces tenía que trabajar los textos para darlos. Y fue como, ¿qué es este tipo? ¿Dónde estaba este tipo? ¿No? Claro. Como pedagogo en ese línea. Pero bueno, después descubrí su poesía. Y bueno, Carlos, de hecho tengo la fortuna que me hizo el prólogo del primer libro acá en Buenos Aires. El prólogo es de Carlos. Así que bueno, pero claro, es eso. Había una vez que venía de una vez. Había una vez un Matías en Avellaneda, pero había una vez un Matías en Cipolletti dando textos de Carlos Escliar. Y lo fantástico también de esto es que en la charla arrancamos hablando o mejor dicho, arranca Mati hablando o leyendo La Moneda, pero después empezamos hablando de ese otro. Y justamente el primer texto que lees de Carlos lleva siempre, bueno, Carlos siempre lleva la existencia de un otro y la presencia de un otro, ¿no? Pero digo, pero aparece ahí también marcando. Entonces, ¿cómo vamos tejiendo, ¿no? Y cómo nuestra vida es casi una causalidad, aunque parezca que es una casualidad, ¿no? Vamos tejiendo, pero vamos tejiendo con unas puntadas que van hacia una misma dirección. Eso me parece apasionante también. Sí, una trama, digamos, pienso en el entramado que uno no sabe, digamos, uno no sabe que está escribiendo esa trama, no, la trama de la propia biografía, no sabe cuando la está escribiendo, no es consciente, digamos, no es que uno está pensando todo el tiempo en ese texto que uno es. Digo, eso después uno lee y dice, miralo. Yo mientras estaba haciendo esto, mientras estaba dando los textos de Carlos Escliar en el 2008, ¿entendés? Ya había en el 2025 un escritor en Buenos Aires, y fue hace 18, 20 años atrás, quiero decir, esa trama que se va tejiendo, ¿quién maneja los hilos de esa trama, ¿no? Claro. En el primer programa que tuvimos la suerte de tenerlo a Mati por acá, hablábamos de su proceso creativo, ¿no? Y en ese momento, en pandemia, también parecía que por momentos teníamos más tiempo, pero a su vez, digo, a veces ese tiempo no se puede utilizar de la misma manera. A veces existen quizás otras demandas, ¿no? Y otras urgencias en uno. Entonces, dentro de proceso creativo, en aquel momento que estabas muy, muy cooptado también por el tema de los pacientes y por esa urgencia que también había social, ¿no? Del sostenimiento y del escucharse, ¿no? Eso del escucharse. Me pongo a pensar que, bueno, en aquel momento tus ratos de escritura estaban como muy intervenidos por
el resto de la vida y de las demandas. Y hoy que te sentís, digo, que en esta pequeña definición que haces, ponés el escritor primero. ¿Cuánto tiempo le estás dando a la escritura? Escritura no esta, digo, porque también la escritura está acá. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo le estás dando a esa escritura? Bueno, no recuerdo puntualmente cuando conversamos nosotros qué dije, por lo cual probablemente me repita. Es cierto, a mí me pasó algo en la pandemia que fue el primer tiempo de pandemia, las primeras semanas, donde todo era muy incierto, y la incertidumbre y esta cosa extraña. Yo escribí un montón. Tenía muchos colegas míos que no estaban paralizados y estaban como bueno, yo estaba muy como mucho texto. Después eso se calmó, y después hubo algo que entre la publicación de este libro de poesía y la novela, donde a mí se me frenó la escritura, el acto de escritura. Lo que decís vos de estar escribiendo en la cabeza, eso creo que lo hacemos desde que no decidimos, antes de que lo supiéramos que queríamos escribir. Eso está todo el tiempo, pero claro, el pasaje al acto es la dificultad, porque, como podemos bien decir, la demanda del mundo a veces no deja tiempo para la vida, ¿no? Entonces digo, bueno, hoy me encuentro intentando reorganizar eso, y te diría que, siéndote honesto, y no quiero que me escuche mi analista, pero digo, hace muy poco pude empezar a acomodar eso como para volver a encontrarle en la escritura el tiempo que la escritura yo quiero que tenga. En realidad, digo, nadie me lo exige más que mi propio deseo, digo, pero volver a darle ese sustento, porque estoy leyendo ahí sustentabilidad, ese sustento, me viene bien, como para generarle el espacio, y por lo menos te diría casi a diario hoy, o estoy escribiendo algo, o estoy corrigiendo algo, o estoy editando algo, pero por lo menos sentir que estoy trabajando en eso que amo, que es escribir. Digo, y que durante mucho tiempo queda postergado por las otras demandas, por el laburo, porque post pandemia, si antes había post pandemia, la demanda creció muchísimo, el malestar creció muchísimo. Entonces es cierto que de pronto me vi a contramarcha de muchos de mis textos, ¿no? Que defiendo el espacio, el ocio, el descanso, la lentitud, y yo muy envuelto en la demanda y no pudiendo decir que no, ¿viste? A la demanda del mundo, ¿viste? Como respondiendo a todas las demandas, y en un momento, claro, dicen, che, el chiste es, no estoy escribiendo nada, pero miraba para el costado y tenía pilas y pilas de cuadernos donde yo voy tomando nota cuando atiendo, y claro, no, estoy escribiendo un montón, lo que pasa es que no estoy haciendo literatura, digamos, y eso es una diferencia importante. Claro. Claro, entre escribir y hacer literatura. Ahora, en algún punto, ubicar al escritor en el primer plano, ¿no? Como como el primer vocablo dentro de esa lista. ¿No es una manera de empezar a decir no a otras cosas? Sí, bueno, gracias por la intervención. Después decirme cuánto es. No, vos sabés que la otra vez dijiste algo parecido. Y esto es, ¿no? El diálogo es esto, es el construir un pensamiento juntos. Sí, porque digo, en realidad yo estoy trabajando en esto de hacerme cargo de esa posición, porque en realidad siempre la posición del psicólogo, primero que fue en términos cronológicos, fue primaria, ¿no? Sí, tuvo claro. Primero, entonces fue esta defensiva, digo, ¿no? En algún punto, bueno, soy psicólogo y ya con eso, y el escritor era como, bueno, como buscar, mientras escribo soy escritor, el resto del tiempo no. Que lo puedo aplicar a la psicología, a la docencia, a cualquier ese ejemplo. Pero en un momento dije, no, si yo soy escritor. Digo, está bien nombrarme así, ¿no? Pero eso tiene un peso en términos de deseo. Entonces también ubicarlo en el lugar que merece y darle me estoy empezando a nombrar recién ahora. Por eso fue casi un chiste el de la presentación de nombrarme primero como escritor. Fue como decir, no pasa nada, sos escritor, y sacarle ese peso que en mi deseo tenía el ser escritor. No como ese lugar casi imposible del escritor son los otros. Y ahora no parece un poquito el vértigo. Digo, cuando uno, uno no. Para algunas personas, porque si no parecería ser que todos atravesamos lo mismo y no todos atravesamos lo mismo. No, claro. Entonces digo, para algunas personas el obtener, el llegar a aquello que se desea, también puede llegar a convertirse en un problema, porque al haber tocado y al haber obtenido ese anhelo, no el deseo, el anhelo, en realidad quedan después vacíos, ¿no? Y ahora, ¿cómo sigo? ¿Hay un poco de vértigo? Sí, y que creo que en algún punto sucedió. Primero que quiero decir algo que dije, que para reformular y
y desdecirme como voy a hacer mucho y como hago Como mucho. hacemos todos, y como hacemos por suerte. mucho. Digo, tampoco es que llegar a ser escritor es llegar a algún lado, quiero decir, ¿entendés? Digo, Me encantó. Digo, Sí. sí, digo, después dije, bueno, sí, hay otra cosa siempre, digo, y uno no, está todo el tiempo llegando, ¿no? Como es medio un gerundio, estoy siendo escritor y ahí hay una, sí que se empieza a jugar el ser en eso que hago, ¿no? Entonces nombrarme a partir de eso que hago, ya soy escritor, soy psicólogo, soy docente, y ahora le estoy dando más lugar a la escritura y quiero hacerme cargo de esa posición. Hermoso. Pero no es que llegué a algún lado y de pronto me estaban recibiendo viste acá el Olimpo de los escritores y me dieron una estrellita y ahora pasaste para... Nada, mentira, no existe eso, más allá del imaginario que uno se hace. Estamos todos ahí en el barco y remando y hasta el tipo que vos más admirás y crees que lo escuchás y tiene la misma duda que tenemos nosotros, Claro. y se sienta a escribir y el texto le parece una porquería y corrige 200 veces y por más traducido y premiado que sea, está todo el tiempo esperando que le digas que el texto está bueno o que le digas, che, no, mira, esto no me gustó. Entonces digo, ahí también uno como desacraliza un poco la cosa, ¿no? Le baja de ese lugar, al menos donde yo la tenía, digo, no, y como decimos, no todos tienen que... Pero hay algo ahí, viste, de... Es ser escritor, es ser psicólogo, no hay tanta diferencia en cuanto al peso simbólico, sino en cuanto al lugar en el que uno lo pone. Claro. Y eso, bueno, a cada quien se le juega su posición, digamos. El peso simbólico. Y la poesía juega un papel hermoso en el peso simbólico. Creo que fue la llave la poesía. Claro. No sé si... Yo creo que la poesía fue la forma de... La llave que abrió todo eso y de alguna forma reconcilió todo eso. Ujú. ¿No? Digo, la poesía. No, porque la poesía perforando una vez más, haciendo ese trabajo de perforación y de ruptura, decir, che, no son tan antagónicas las posiciones, no sé qué, sos psicólogo, sos poeta, sos escritor. Y la palabra y la poesía te enseñó a mirar de otra manera, y la poesía es una forma de mirar. Vos vivís en la metáfora. Sí. Digo, quien trabaja con el análisis Sí, sí. vive en la metáfora. Todos vivimos en la metáfora. Sí, sí. Lo que pasa es que no todos conscientemente... Sí, estamos podemos llegar a escucharla. estamos en tiempos muy literales, entonces, Sí. entonces digamos, Sí. tenemos mucha literalidad, entonces está bueno lo que decís, porque digo, volver al trabajo de metaforizar y de simbolizar y poder hasta reírnos, ¿no? Y hacer vista de cuestiones que ya parecen, porque hay digamos, reírnos metafóricamente, no reírnos literalmente. Claro. Ahora se está escuchando el chiste literal, la cosa más baja, más llana, ¿no? Y desde el discurso más peligroso, que es el de la máxima autoridad de una república. Pero digo, no, la cosa del chiste literal, no Sí. metafórico. Y esa caída en la lengua a mí me preocupa, digo, y ahí digo, bueno, el estado de poesía y el estado de metáfora, decir, che, volvamos a metaforizar, elaboremos un poquito, vayamos un poquito más abajo, digo, abajo en el sentido de profundidad, Sí, ¿no? Digo, sí, por eso digo que la poesía me gusta, creo que es de Juan Ros, es la idea de la poesía como esto que perfora el lenguaje, ¿no? Digo, perforemos el lenguaje, hay más abajo, ¿viste? Perforar, vas a encontrar un montón de significantes, y un montón de palabras, y un montón de poesía, de metáfora, y de chiste, y de humor, y de amor, que, bueno, está difícil ahora. Pero sí, me gusta eso de vivir en estado de metáfora, en estado de poesía, que también, insisto, fue como una llave que descubrí en un momento, y emprender a mirar el mundo poéticamente, es decir, hay otra cosa. Hay otra cosa. ¿No? Digo, que es casi como la cosa latente que dice Freud, ¿no? Che, no es solo lo manifiesto, el mundo objetal, el mundo, hay otra cosa más profunda, más simbólica, más bella, y la belleza está ahí. Bueno, esa es una búsqueda en la que me siento cómodo. En los últimos 3 programas salió esto del estado de poesía. Voy a y es más, lo voy a hacer con Matías mediante. Hace cosa de 4 años arranqué con el programa con una campaña que convocó un montón a la gente, que es declararme en estado de poesía permanente. Y en realidad es esto de estar predispuesto a, ¿no? Estar entregado a que algo suceda. Así que creo que vamos a volver a la campaña y uno de los primeros que lo vamos a invitar a que haga un videito con esto va a ser Mati, en donde
Acá la cuestión es que seguramente algunos vamos a hacer punta, pero la cuestión es que del otro lado se animen a empezar a compartir textos propios o ponerle voz al texto de otro. Porque eso también es reescribir. ¿Sí? Es aprender con H intermedia, tomarlo, pasarlo por el cuerpo y darle una impronta de uno, ¿no? El arte está ahí en esa cuestión de resignificación que se da. Entonces, ahí va. Esto no es simplemente para los que escriben. Esto es para los que tienen ganas de ponerle el cuerpo al arte. Así que vayamos por ahí porque me parece que también es una muy buena manera de empezar a llevar la metáfora para todos lados y que vaya transitando y que circule por las redes. Porque la idea es esa, es que vaya circulando a invitar a otros a que se animen porque hay estados que nos sacan del adormecimiento. Entonces hay cuestiones que nos invitan a vernos un poquito mejor, ¿no? Como decía ese señor Freud dando vueltas por ahí. Sí, claro, de entre el sueño y la vigilia. Me quedé pensando en el estado de poesía permanente y en el ejercicio de que en realidad cuando me preguntaste hace un rato, yo te debería haber dicho cuál es mi primera identidad y es la del lector. Quiero decir, ¿no? Como decir, claro, volvamos a leer, leamos a otros, leámonos entre nosotros, pero esto de leer el poema de otro y pasarlo por el cuerpo, esto que dijiste, ¿no? Y el efecto que eso tiene la palabra del otro y la poesía del otro, y eso te abre, digamos, yo por eso digo la poesía, esa llave que yo encontré, me la dieron otros, me dijeron, claro, che, mirá todo lo que te estás perdiendo, ¿no? Digo, se puede leer el mundo así. Y el estado de lectura del mundo es una lectura poética del mundo, sí, y de la vida, ¿no? Y ahí está la poesía como una forma de mirar el mundo. Y cuando uno descubre eso es como que ya no lo puedes abandonar. Simplemente es como un lente, que de pronto te sacaron un lente y decís, y yo estaba mirando el mundo así, con esta chatura, y de pronto había otra forma de mirar. Y uno después ya no puede no hacerlo. Claro. Ya está. Claro. Pero eso es una forma de leer. Me gusta la idea bueno, me sale el último lector de Piglia, pero digo, la idea de ser lectores. Yo soy soy lector de libros, pero también me acuerdo de charlando con un amigo, me decía, estábamos en el río Limay y en Neuquén, y me dice, hermoso río. Hermoso, y me dice, no está para meterse. ¿Por qué? Le digo, yo me quería meter al río. Dice, no sabes leer el río. No sabes leer el río, me dijo. Y no es poeta ni mucho menos, digamos, es poeta, pero no escribe poesía. Ahí está, es poeta, pero no escribe poesía. Porque eso es distinto, como decía el querido Vicentecito Lema, ¿no? Podés escribir mucha poesía, pero si no mirás el mundo de los ojos del poeta, no sos poeta, aunque escribas poesía. Bueno, y es un poeta que no escribe poesía. Y me dijo, ¿cómo leer el río? Sí, tenés que leer el río. Fíjate que el río ahora viene más turbio, que está más ancho, que no sé qué. Y me empezó, yo sé leer el río, me decía. Yo sé cuándo cuando está para pescar, cuándo no está para pescar, cuándo se puede cruzar el río y cuándo no se puede cruzar. Me dice, no lo crucemos ahora porque fíjate que... Entonces pensé en la idea de leer un río como quien lee un cielo, un meteorólogo que lee el cielo y te dice, se viene la tormenta, ¿no? Digamos, leer un libro, leer un rostro y cuando uno lee un rostro y dices, che, esta la está pasando mal, o digo, che, leer ese gesto, leer los gestos, entonces uno es un lector. Claramente. Y el trabajo es estar atento a esa lectura, ¿no? Y al subrayar ciertas cosas que uno lee. Es decir, acá esto es para subrayar. Y detenerse en ese subrayado, que a veces es un gesto, que a veces es un texto, que a veces es un río, según mi amigo. Qué lindo. Vení con otro. Dale, vení con otro texto. Sí, dale. Vamos a ver qué sale. Tengo uno para Carlos, pero que es largo porque es de la pandemia. No, vamos a salir del tono pandémico porque... volvemos con esas ideas. Que estaba buscando uno que se llama Deseo, que no es cortito. A ver si tengo mano. No, creo que esto lo tendría que tener más preparado, pero... No hay un tener que... Es más, hay algo que sucede en todo esto que me parece que es lo interesante, siempre. Todo lo que sucede es por algo o para algo. ¿Sí? Digo, el para lo vamos a utilizar nosotros, lo vamos a resignificar nosotros. Entonces, todo lo que pasa, lo podemos aprovechar. Y también esto. Eso decía... ¿Te acordás? Sí, me encanta. Él me lo decía Pichón River, trabajaba con esa idea, ¿no? Hay que tomar lo que va sucediendo todo el tiempo para algo, ¿no? Decir, esto es para algo. Tomalo,
no te entres en pánico, no te detengas, no frenes, tomalo, incorporalo y usalo. Hay algo, y también acá, para invitarlos también a ustedes, para mí el programa tiene que ser un motor para que otros se animen a hacer cosas, básicamente, ¿no? Y hoy nos abre un poco el pecho Matías y nos ofrece también parte de su pensamiento, y con ese pensamiento nosotros podemos ver de ahí que nos podemos apropiar para hacer algo, ¿no? Y hacer algo propio. Con los escritores que por lo general vienen y son como muy esquematizados, con los que voy trabajando, y vienen con esta idea de arrancan un texto y no, pero yo lo que quería decir, y bueno, ok, yo a ellos por lo general siempre les pregunto, yo nunca pregunto a los autores, ¿qué quisiste poner? Yo lo que le digo es, ¿qué dice el texto? ¿No? Porque quisiste poner es consciente, ¿qué dice el texto más inconsciente? Vamos por ahí, que siempre es mucho más rico. Bien. Ahora, también está esto que los que no pueden soltar la idea inicial, que en realidad es casi como la propuesta de Heidegger, ¿no? El caminar con el asombro, que para mí es la poesía, caminar con el asombro. Entonces ir descubriendo, ir transitando, y en ese tránsito ir redescubriéndose uno también. Ahora, los que vienen con una cuestión muy férrea de lo que quieren, a esos les propongo algo que es esto de transitar y ir descubriendo verso a verso. ¿Y qué dice este verso? ¿Y a dónde me podría llevar? ¿No? Y ahí voy descubriendo territorios que si no yo no hubiese habitado nunca. Y me parece que esto es una de las cosas fantásticas que tiene la poesía, ¿no? Transitar. Entonces, ir aprovechando todo lo que sucede, porque si yo simplemente pienso que tengo que llegar a Congreso a las 4 de la tarde, factiblemente no vea nada. Ahora, si yo voy haciendo lo mismo, pero voy mirando un poquito para arriba, a lo mejor descubro cúpulas, descubro gente, descubro historias. Otra vez la mirada, ¿no? Otra vez. Sí, otra vez la mirada. Y el otro. La mirada y el otro, y me quedé pensando también en esto de que es cierto que, sobre todo en esta época donde todo ya está todo como prefabricado, ¿no? Ya todo viene como listo para consumir, digamos, ¿no? De donde no hay elaboración, solamente hay incorporación, digo, casi no hay elaboración, todo se incorpora, no nos tenemos que elaborar, ¿no? Y digo, en esto de llegar a determinado lugar sin detenerse en lo que puede ir surgiendo, en el asombro, que me encanta la idea del asombro, y también en el permiso de que ya no podés, ¿no? Pero de perderse, ¿no? Sí. Esto de desorientarse, de no saber. En el medio te desorientaste y te perdiste, y ahora no te puedes perder porque está el GPS, porque está el Waze, porque está ya sabes, y te dices, che, ahora ya no me puedo perder. Digo, ya sé todo de antemano, no hay casi resquicio para la novedad, para el asombro, ¿viste? Para aquello que me saque de lo que yo creo que sé. Uf. No, me puse a pensar eso, ¿no? Ya uno perdió el perderse, y en ese perderse, estamos perdiendo el futuro. Porque si sabemos de antemano dónde vamos, estamos perdiendo el futuro, ¿no? Exactamente, no hay novedad, digamos, ¿no? Ya está todo predicho, ya está todo como prescrito, y ya decís, quiero perderme, porque eso da espacio a la espontaneidad, a lo que no esperado, lo inesperado, y que tengas que resolver ahí, no sé, bien para que, el no sé, ¿no? ¿Viste? Como decir, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Esa frase de Descartes me encanta. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Por lo que ignoramos es mucho más grande que lo que sabemos. Entonces digo, viste, permitámonos la ignorancia y como un espacio de búsqueda de aquello, ¿no? El problema es que creemos que sabemos mucho menos de lo que creemos que sabemos, ¿no? ¡Qué divino! ¿Cuántas sesiones de terapia le acabo de bajar a mi hija, por Dios? Una de las cosas de los diálogos con mi hija, que también cuestionó mucho porque está sufriendo mucho el no poder decidir por momentos, una de las cosas que más menciona es el no sé. Y me sublevaba bastante, ¿no? Y en esta cuestión de sublevarme, obviamente, siempre teniendo en claro que lo que me subleva no es que ella no sepa, sino que yo no sepa, ¿no? Claramente, el problema no, el reflejo siempre es uno, ¿no? El problema del otro que me molesta es lo que me molesta a mí, que no puedo resolver, o lo que me molesta del otro, pero que me genera a mí. Entonces, bueno, en esta cuestión digo, bueno, ¿qué cuernos es lo que yo tengo que trabajar con ese no sé? Y me encantó porque le voy a sacar unas cuantas sesiones de terapia, habilitando ese no sé, que yo era el primero que se lo estaba tratando de desestabilizar, ¿no? Qué fantástico, qué bien que hayas venido, Mati.
Bueno, lo mismo digo. Gracias por la invitación. Nos estamos cubriendo, salvando un par de sesiones de terapia. Pero qué bien ese. No, y nunca se salva. No, se siguen transitando por suerte, lugar. no. Por suerte, aparte me quedo sin laburo, así que. No, es hermoso. Es hermoso. Sí, Vení. A ver si todavía. Voy lento. Como si todo tuviera que suceder después. Más tarde de lo que quiero. Por más que lo sepa, lo piense y divise mi horizonte, la pereza que me habita me demora. Y me lo reprocho. Siento ganas de despertarme algún día lejos de mí, de mis modos, dilaciones y la rumiación constante, para que todo suceda antes, para no temerle a lo profundo del deseo. Pero entonces llego. Sucede. Un poco más tarde, pero sucede. Y me digo que está bien, que tenía que ser ahora, que nadie es puntual con uno mismo, que quizá la lentitud es una forma del miedo, pero también una forma de llegar. Qué lindo. Lo que veníamos hablando. Qué lindo. Claro, a veces todo sucede un poco más lento de lo que uno quiere, ¿no? Y uno se va frustrando en esa, ¿no? Porque a mí no, ¿viste? Yo no, ¿viste? Esa cosa muy del neurótico, ¿no? Porque a mí no, y el otro, ¿viste? Siempre hay un otro que le suceden las cosas y que uno no, esa cosa que acabas de decir recién, proyectiva. Y el otro, ¿por qué? Y yo no, si yo, tranquilo. Si seguís trabajando en eso que te gusta, las cosas suceden. ¿no? Metí la palabra trabajo. Y también digo en el sentido más marxista del palabra. Bueno, muy bien, digo. Sí, de trabajar. Todo es un trabajo. Sí, el trabajo que eso de aquello que uno ama, ¿no? Digo, claro. Entonces digo, pero bueno, entiendo que uno se cansa de uno mismo también. ¿Y cuándo le estás metiendo entonces a esta cuestión del escritor del trabajo que, ¿no? Ahí va. Bueno, no, pará. Yo estoy hablando de los otros, no de mí. Que es mucho más fácil. Pero le estás metiendo un montón. Que no significa, digo, esto, el proceso creativo, no significa hay algo mover la mano. Le robo a mi querido Luis May, maestro con el que trabajé las novelas, que él dice, mira, todo muy bien, todos tenemos un montón de canciones en la cabeza, ¿eh? Tengo un tema para tocar con la viola, pero sentate a tocar la viola. Claro. Yo tengo un montón de textos y poemas en la cabeza, ¿eh? Pero sentarte a escribir, ¿eh? Porque si no, digamos, uno queda en esa idea de lo ideativo, queda en ese mundo ideativo de lo imaginario y todo lo que yo... Sí, pero hay que trabajar. Por eso hay que sentar el culo y ponerte a tocar la guitarra hasta que el tema salga, ponerte a escribir hasta que el texto salga. Digo, y en ese sentido me asumo, si querés, ahora un poquito más orgánico en decir, che, sí, está bien, tengo un par de ideas, el poema me viene, la imagen, como dice... Me encanta esta línea de María Negroni, que dice el pensamiento emocionado. Un pensamiento te emociona. Sí. Dice eso, la poesía es un pensamiento emocionado. Y bueno, ese pensamiento que me emociona, digo, es por acá. Y después, si uno no se sienta a elaborar el texto, el pensamiento emocionado, la emoción se va diluyendo y perdiste ese poema. Entonces digo, bueno, a eso le estoy sumando un poquito más de oficio, si se quiere, de sentarme, abrir la compu, preparar el mate o lo que sea y darle un ratito. ¿Viste? Capaz que sale algo, capaz que no, capaz que me sirve para abrir un archivo viejo y corregirlo. Sí, ¿viste? Eso, darle lugar a eso que por alguna razón, y que creo saber algunas de esas, cuesta porque siempre hay argumentos para no hacer aquello que uno quiere. Siempre hay una otra cosa. No, que tengo que elaborar, no, siempre hay un pero, si uno lo busca. La palabra traicionera, diría Sacheri, ¿no? El pero. Sí, totalmente. Claro. Totalmente. Igual hay algo que es hermoso. En nuestro idioma, por lo general, siempre el pero lleva una coma antes. Sí. ¿No? Entonces, esa coma, que es la pausa, sí. Es como la invitación y casi que es como... esa pausa en la cual yo voy a poder pensar algo, ¿no? Y el pero, si usamos la coma antes... podemos pensarlo y eso es tan lindo. Claro, incluso podemos omitirlo. Claro. Si ponemos la coma podemos omitir el pero, quiero decir. Exactamente. Tenemos una para trabajar. Poné la coma. Claro. No digo, pon la coma y seguí. Bueno, porque el pero es, no, pero tengo que atender, no, pero tengo que, qué sé yo. Es la invitación a la pausa, ¿no? La invitación al pensar, al repensar. Y al sentarse a escribir. Sí, claro. Y al sentarse a escribir. Cada vez estoy como más convencido de esa línea que es... Sí, todo bien, pero hay que sentarse a escribir.
¿viste? Porque no solo, va a sonar medio pedante esto, pero no solo por lo que a uno le sucede ahí, con el placer de ese acto en cuestión, sino también porque es una forma de devolverle a la comunidad a algo, ¿entendés? Decirlo, ponerlo en comunidad, loco. Poner en común eso que está ahí, que vos pudiste ver, y dale, es cuanto que decías hace un rato, tráemelo, compartímelo, yo no lo vi. Claro. Vos lo viste, dale, compartímelo. Entonces, si vos lo viste y lo pudiste mirar, ayúdame a que yo lo pueda mirar. Como me han enseñado muchos otros, ¿no? El Flaco Spinetta, Fito Cortázar y bueno, todos Escliar y lo que uno quiera, Vicentecito Lema, y me enseñaron a mirar. Bueno, entonces también uno tiene la responsabilidad y que tiene esa posibilidad de decir, che, bueno, yo también tengo que devolverle a la comunidad algo de lo que la comunidad me dio. Es así, ¿no? En esta red. Qué interesante, digo, esto de sentir que uno quiere dar, ¿no? Este querer dar, la generosidad del querer dar, ¿no? Porque uno también siente en algún punto, aquel que quiere dar, es porque siente que alguien le dio. Entonces ahí uno empieza a entender que esto es esta construcción, es una construcción colectiva. Que para algunos es hermoso porque parece que algunos van entendiendo la construcción colectiva solo dentro del Eternauta, ¿no? Y que aparece en Netflix. Pero está muy bien igual. Digo, empecemos por algo. Al menos empecemos por algo. Entró por ahí, bueno, qué sé yo. Sí, es cierto que como siempre son tiempos oscuros para lo común, ¿no? Digamos, es como tiempos oscuros para lo común y cierto brillo para lo individual y cierto... Va a pasar. Va a pasar. Digo, yo también creo que esto va a pasar y que se va a imponer finalmente lo común una vez que esto se caiga, porque en realidad cae solo porque no se sostiene, es insostenible, por más que lo quieran sostener un grupito de millonarios que se están beneficiando de estos movimientos. ¿Cuánto puede sostenerse eso cuando lo común la pasa tan mal? Qué lindo. Sí, ¿de cuánto sirven los encuentros como los que... como el que llevó a cabo su destada hace un par de semanas en Banfield? ¿Cuánto? Me gustaría pensar si entiendo la pregunta y si no sé si sirven, no estoy seguro que sirvan, ¿no? En ese lugar. Yo ya no sé si algo sirve, pero sí. Pero te juro que, ahí nos cruzamos, ¿no? Y es como de pronto estar alrededor del fuego, ¿no? Es decir, che, estamos juntos alrededor del fuego escuchando historias, escuchando gente que uno quiere, que uno admira, y estamos ahí otra vez en tribu, ¿no? Y volviendo a recuperar el ritual. Y no, que nos quieren también sacar los rituales, ¿no? Digo, volver a hacer un ritual. Y eso medio que, volviendo a que lo detestan. Detestan que nos reunamos, que festejemos, ¿no? Nos quieren sacar la fiesta también, nuestros rituales, porque no los pueden privatizar, porque no los pueden comercializar, no los pueden vender, no sé qué carajo les pasa, pero les odian que nos juntemos a festejar, a bailar y nos emborrachemos y nos juntemos los negros, ¿viste? Esta y cosa, levantemos la copa por Baco. Exacto, por Baco, claro, y Baco, no les gusta, ¿viste? Entonces, en ese sentido es como, bueno, tenemos derecho a la fiesta, a la poesía, ¿no? A la belleza, lo tenemos. Entonces, en ese sentido es como revitalizador, es como meterte un shock de vitalidad, de vigorosidad y salir más vivo, ¿no? Claro. Como, viste, como la cosa erótica, recuperar la cosa más erótica, que bueno, que está muy tanatizada la cosa, ¿no? Está muy, entonces de pronto uno sale como diciendo, tranquilo que tenemos un antídoto enorme contra el mal, digamos, ¿entendés? Sí, vengan, pero tenemos mirá todo lo que somos, mirá todo lo que estamos, la comunidad que hay acá, sacando al Eternauta, no está fuera el Eternauta, eso está sucediendo, digamos, fíjate, está subiendo no solo ahí en Banfield, en su estado, digo, uno busca en el país y está sucediendo en los pequeños pueblos, en las pequeñas ciudades, también se juntan, se lee poesía, se hace música. Y eso lo detestan. El gran poder. Sí, claro, no lo pueden quitar, y no lo entienden, ¿viste? No lo entienden y se lo pierden.
Lo más triste es que se lo pierden, porque nadie le dice, sentate acá, dale, sentate, escucha un rato, vas a ver que la vas a pasar bien. Che, Mati, ¿y qué te falta hacer? Uf. Espero que te falten un montón de cosas, Sí, pero... sí. Qué linda pregunta. Me gusta más que... Si digo que me falta, no me falta nada. A faltar sería como, sí, en términos hasta psicoanalíticamente lo estoy pensando, me falta algo, sí, claro, Sí. y que es el motor de todo lo Obvio. otro. Pero sí, en un plano ideal, si me querés, de qué me falta hacer, es sentirme que soy escritor. ¿Entendés? Que digo, sí, digo, porque hay algo en eso, ¿no? Digo, es un psicólogo que escribe, es un escritor que además es psicólogo, ¿no? Digo, hay de eso de nombrarse. Y además soy docente, amo la docencia. Si querés eso, pero también lo entiendo que es una construcción que es como la zanahoria y que me gusta que esté ahí siempre como faltándome. Después nada. Si todo pudiera estar como está hoy, en lo personal estaría genial, me gustaría que este pequeño bienestar que yo tengo se vuelva común y que yo, viste, cuando yo me puedo comer el asadito que quiero y me puedo tomar el vinito que quiero, y si tengo que viajar a ver a mi vieja a Cipolletti me puedo tomar, digamos, un pasaje, digo, eso, si eso fuera más común, pero después, qué sé yo, sí, me pensaste un montón de cosas, ¿no? En la cabeza, pero estoy muy agradecido también y muy privilegiado de un montón de cosas que tengo, ¿no? Entonces digo, me faltaría que Racing gane el Libertadores y con eso sería un montón. ¿Siempre fuiste agradecido? No lo sé. ¿O hubo un momento en el cual tenés un registro de...? Creo que hay un momento que todo se anuda ahí, o todo se condensa ahí, que es cuando yo empiezo a escribir, hablo luego y empiezo a escribir más, y la experiencia trabajando con pibes en situación de calle, allá en Cipolletti, con mi primer laburo como psicólogo, con jóvenes en conflicto con la ley, que es el eufemismo para no decirle pibes chorros, ¿viste? Y toda esa experiencia, y de pronto eso de los anteojos, sacarme las anteojeras en las que había vivido, y decir, che, te sobran un montón de cosas, flaco, ¿de qué te quejas? ¿Viste? ¿De qué te quejas? Te sobran desde lo material, desde lo simbólico, de lo metafórico, tenés acceso a un capital cultural, digo, te alimentás de cosas que bueno, lo de hábitus, ¿no? El concepto de hábitus, pero digo, de Bourdieu, pero digo, che, loco, sos un privilegiado. Y ahí, ese movimiento como que tuvo que ver con correrme del centro del mundo, decir, che, mirá, correte un poquito de este lado y fíjate que... Ahí la gratitud se impuso más como una... No sé, iba a decir como una bandera, no sé si siquiera es como una bandera, pero es como una posición de decir, agradecé más de lo que te quejabas, porque la verdad que... Y en todo caso ponete a pelear, más que a quejarte, ¿no? Que es un poco el movimiento, ¿no? Empezá a pelear y no a quejarte tanto, empezá a acompañar las luchas, empezá a meterte ahí, porque the white people problems, ¿no? Eran hasta... Entonces digo, cuando me di cuenta que mis problemas en los 24, 25 eran de muy de white people problems, viste, que hay un movimiento muy interesante que esta comparación es totalmente pedante y solo enunciarla me pone en un lugar que es la de, claro, entonces con quién te estás comparando, ¿no? Viste, inconscientemente esas comparaciones y te pones a decir, no, pero es el pasaje de Cortázar, cuando Cortázar este movimiento que va de la literatura de los libros a la realidad y hace ese movimiento que sus textos empiezan a ser más políticos, claro, que muchos no se lo perdonaron en el campo literario, pero ahí también hay un movimiento de politización mío que ahí me puse la gratitud dentro como, sí, pero eso de asumirse como sujeto político no fue desde siempre, digamos, ¿no? Hoy no quiero ventilar charlas de la previa, pero no es que circulaba en mi entorno algo así de había ciertas palabras que no se podían pronunciar, claro, o temas que no se hablan, claro. Ahí no te metas. Claro. No, y me empecé a meter ahí, y menos mal. Y cada vez hay más Matías, diría mi psicóloga. Y cada vez hay más Matías dando yo. Sí, me encanta, sí, eso totalmente. Que se haya multiplicado eso me encanta. Qué bueno. Che, Mati, elegí un texto ahí porque se nos fue. ¿Viste? Se nos fue. Pero yo voy a hacer el cierre nuestro y voy a hacer el cierre nuestro de cada día. Y aparte, invitarte, que estás del otro lado, a que nos acompañes de alguna manera
en este contexto tan complejo en el que estamos, que nos acompañes también a seguir ayudando, ¿sí? Hay gente que la pasa mal, esto que planteaba Mati, ¿no? Hay gente que la pasa mal y nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo por los que están sufriendo a veces. Y a veces parecería ser que es mínima la ayuda. Primero voy a hacer el cierre, después voy a hacer el chivito solidario, que lo tenemos ya desde hace 3 programas. Y nada, y ya, antes que nada, ya, gracias por haber venido. Gracias por este rato. Un placer conversar con vos, porque uno se queda conversando, ¿no? En este tejido, y como te dije en un audio casi sin querer, después el lenguaje nos lleva hacia donde quiere. Totalmente. Y eso acaba de pasar. Es así, es hermoso. Esto hay que seguirlo con un vino, que ya lo dijimos la otra vez y ahora tenemos que volver a hacerlo. Ahora no hay pandemia, no hay excusas. Exactamente, hay que decirlo, hay que hacerlo y ahí estaremos. Y qué bueno esto que nos ayuden a pensar, ¿no? A repensarnos. Esto es como fantástico. Me parece que entre todos tenemos que ir por este camino de ayudarnos a repensarnos. Bueno, la operación técnica, Gonzalo Solais, Aldo Fernández, la artística, Luciano Fernández, mi primo, nada que ver con Aldo, él tiene más que ver con el murciélago que con el otro Fernández, que está allá en la operación técnica. La producción general a palabrarte.com.ar, acá la conducción Leandro Murciego, cada vez más gordo, te lo quiero decir, cada vez más gordo. Pero eso se puede bajar. Otras cosas no. Nuestro invitado de hoy, Matías de Rioja, gracias por haber estado acá. Muchas gracias, de verdad. Y la invitación es para que yo cada vez estoy sumando más gente para que lo haga, para que colabore con esta gente que está dando de comer a más de 1.200 personas en situación de calle, o que gente que no llega a comer a fin de mes, y que a veces la colaboración que uno puede hacer es mínima, pero eso mínimo es un montón. Y uno puede llegar a ayudar a muchísima gente. Básicamente, primero a empezar a reconocer. Y a lo mejor no podés dar, loco, a lo mejor no podés dar. Pero ¿sabés lo que podés hacer? Es mirar a los ojos a alguien que está en situación de calle. Es saludarlo, es reconocerlo. Eso es mucho más importante que la comida, aunque te parezca mentira. Reconocer a ese otro, darle entidad. Hacer que ese otro no se sienta tan solo. Si podés colaborar con las empanadas, genial. Si no, empezá por ahí, que no es nada poco. Empanadas solidarias, las podés ayudar a los chicos de la vianda social comunitaria, que, como te dije, están colaborando con 1.200 personas, 1.200 viandas están girando por semana. Obviamente para esto están pidiendo una colaboración, están vendiendo empanadas. La docena de empanadas, 14.000 pesos, empanada de pollo, de jamón y queso, de carne, en realidad están buenísimas. Cada vez sumo más gente que voy a comprar cada vez más para repartir. Entonces la idea es esa, vianda social, ok, viandasocial.ok, ahí las vas a encontrar, encontrás a los chicos, nada, colabora, si podés, colabora siempre. De esta salimos, siempre vamos a salir, pero hay una posibilidad que salir mejor o salir con lo que nos queda. Siempre intentemos salir mejor. Nos vamos, Mati, con vos. Gracias. Mamamos la hostilidad como lazo, el éxito como horizonte, el mérito como mandato. Nos dijeron progreso, futuro, desarrollo individual, y de verdad creímos que el mundo estaba hacia adelante. Nunca nos hablaron de la mamífera necesidad de ser manada, de la ternura que cabe en un gesto, ni de los infinitos otros que nos habitan. Nadie nos dijo de la fragilidad de los cuerpos, de las múltiples formas que encuentra el deseo, y que el fracaso es un invento de la moral. Y claro que duele el tiempo perdido, la violencia derramada, las vidas mutiladas en nombre de un individuo que no existe. Pero quizás todavía estemos a tiempo de mirar a nuestros lados, de entender que nadie crece para arriba, sino hacia sus costados. Quiero decir, una ética horizontal, una red invisible de lazos que nos sostienen y nos alojan, porque nadie se salva solo. Sí, una red, pura multiplicidad, trapecistas cayendo en picada, seguros de la mano que vamos a encontrar en el camino. Muchas gracias. A vos.